Versículo 15, Tito 2, verso 11 al verso 15, es nuestra última parte de este libro de Tito, capítulo 2. Ojalá usted no pueda perder estas porciones. Note la palabra de Dios, es un gran tema para esta noche. Note la Biblia, el versículo 11 de las Escrituras dice lo siguiente: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. El mensaje para las siguientes semanas se titula La gracia de Dios. Y la Biblia dice, ¿por qué la gracia de Dios? Muchos cantamos de la gracia de Dios. Algunos predicamos de la gracia de Dios. Otros definimos de la gracia de Dios. Otros damos gracias por la gracia del Señor. Otros damos testimonio de vivir en la gracia de Dios. Pero la pregunta es, ¿qué es la gracia de Dios? ¿Disfrutamos de veras de la gracia de Dios? ¿Cuáles son las lecciones que la gracia de Dios nos quiere dar? Mi amado hermano, si algo podemos mirar a lo largo del libro de Tito y los serios problemas que las iglesias en Creta están enfrentando, cualquiera sea el problema, la respuesta es la gracia de Dios. Vamos ahora. Padre, te doy gracias por este tiempo. Es un gran privilegio volver a abrir tu palabra. Gracias por el poderoso libro de Tito, Padre. Ha sido y es una gran bendición y ministerio. Has bendecido esta iglesia a través de esta porción de las Escrituras. Ahora te ruego, Padre, que en tu gracia nuevamente nos ayudes, mostrando las verdades que aquí están escritas, puedas fortalecer, consolarnos, tocarnos. Hoy queremos mirar, Señor, esta gran perfección de tu poder. Queremos ver la gracia. Queremos ver la persona de la gracia. Queremos gozar de esa gracia. Ayúdanos, Cristo te lo digo. Amén. Pueden ocupar sus lugares, mi querido hermano. Desde el principio hemos mostrado los graves problemas que se encuentran en las islas, en la isla de Creta. Las iglesias están sufriendo constantemente. La palabra de Dios nos mostró que las iglesias en la isla de Creta están enfermas. Las familias están enfermas. El núcleo de la iglesia, la familia, está deteriorada. Han sido volcadas las casas, como quien vino y agarró una mesa y la tiró. Las familias están así. El varón, la mujer, los hijos están en gran caos. También hemos visto que el testimonio de la iglesia está por el piso. La Biblia dice que estos hombres son conocidos por ser mentirosos constantemente, malas bestias, hay violencia, hay depravación, pero también dice glotones ociosos, hay todo tipo de disolución, hombres guiados y alimentados por su carne, fornicaciones, adulterio, todo lo que la carne hace en meollo de estas personas. Así que la iglesia está enferma, y hemos visto por la palabra de Dios esto debido a qué. Porque los que están dirigiendo las iglesias y los que deberían predicar la palabra de Dios no lo están haciendo porque son falsos maestros. La Biblia nos ha mostrado que ellos deben callarse y deben sentarse. Son habladores de vanidades, se han apartado de la verdad, han reemplazado la Biblia, cuestionan la palabra de Dios, agregan a la Biblia, predican sus pensamientos, predican mitologías, predican su propia ciencia, predican sus filosofías. Además, lo que predican no lo practican, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Entonces, tienes malos hombres, en consecuencia tienes un mal mensaje y en consecuencia tienes malas prácticas. Así es. No es casualidad que nuestras familias vivan en caos y en gran disolución, también en pleitos y contiendas, porque los que dirigen no están haciendo su trabajo. No hay un mensaje bíblico y la respuesta obviamente no es bíblica. Tenemos malas prácticas. Lo mismo pasa en la iglesia. Cambia el hombre, cambia el mensaje, tendrás buenas prácticas. Por eso Dios mandó a Tito, un misionero, a carta cabal. Dijo, por esta causa te dejé, hemos leído en el verso 5, tienes que corregir lo deficiente. Primera cosa que tienes que hacer, necesitamos hombres bíblicos, ancianos bíblicos, pastores bíblicos, diáconos bíblicos. Necesitamos hombres con un testimonio
testimonio irreprensible delante de su esposa, en el hogar, en la familia, pero también delante de la iglesia y en el mundo. Tienes que quitar a los de mal testimonio y pon hombres irreprensibles conforme a la palabra de Dios, llamados por el Señor, establecidos por el Señor y confirmados por el Señor, que amen al Señor. ¿Por qué? Porque si tú pones en lo alto a hombres que saben, o en la posición de liderazgo a hombres que viven conforme a la palabra de Dios, en consecuencia los problemas se vienen arreglando naturalmente, porque estos hombres van a cumplir su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Predicar la palabra de Dios. La Biblia nos enseñó que es la razón de ellos, de ser retenedores de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que pueda exhortar. Entonces tenemos a hombres correctos predicando el mensaje correcto, la palabra de Dios. Exhortan, animan, pero también reprenden y también llaman la atención con la predicación. Es el doble objetivo de la palabra de Dios. Mientras se predica, se anima, se exhorta. Mientras se predica, se reprende también y se corrige. Entonces tienes a los varones correctos predicando el mensaje correcto. En consecuencia, lo que Dios espera en su gracia a través de la guía de su Espíritu, tendrás buenas prácticas en la iglesia. Y el libro de Tito capítulo 2 en eso consiste. En el capítulo 1 habla de liderazgo, en el capítulo 2 habla de cada hermano de la iglesia. Entonces, si tienes el mensaje correcto, la sana doctrina, en consecuencia tendremos hermanos sanos en la fe. Así se corrigen los problemas. Arregla el hombre, arregla los problemas en la iglesia, arregla el varón en el hogar y arregla la mayoría de los problemas en el hogar. Entonces, ¿qué queremos? Una sana iglesia. Esa es la respuesta. ¿Y cómo producimos todo esto? Tito puede esforzarse, Tito puede ser empeñoso, Tito puede predicar constantemente la palabra de Dios, puede poner todo el empeño en corregir los serios problemas en la iglesia, y podemos tener hermanos en Tito 2 a partir del verso 1 que quieran vivir conforme a la palabra de Dios, ancianos correctos, ancianas correctas, jóvenes bíblicos, señoritas bíblicas, siervos bíblicos. Podemos tener un buen testimonio en la iglesia, fuera de la iglesia, pero hermano mío, esto no solamente es una obra de ímpetu de un varón llamado Tito, ni del apóstol Pablo. Hay algo más que usted y yo debemos entender, que Tito entiende, que Pablo entiende, que es una obra que no consiste solo en el buen empeño y disciplina humana, porque si fuera solo el trabajo de Pablo y el trabajo de Tito, no se lograría nada. Entonces, cuando entendemos esto, volvemos al libro de Tito, capítulo 2, en el versículo 11, y la palabra de Dios nos muestra cómo se puede enfrentar todo esto. ¿Cuál es la fuerza que necesitamos, que proviene no del hombre, proviene de Dios? No es producto de una religión, no es producto de hombres religiosos, ni de Tito, aunque esté bien intencionado. Esto tiene que venir de Dios, porque si Dios no obra, las iglesias en Creta permanecerán enfermas, se secarán y desaparecerán. Y para mí este es un tema importante. Todo cristiano debe saber, todo miembro de la iglesia debe saber. Y te digo, hermano, a lo largo de estos meses predicando el libro de Tito, Dios nos ha bendecido bastante. Nos ha bendecido, no solo hablando lo tema material, sino sobre todo en la vida de la iglesia. He visto a muchas familias volver al Señor, y a mí me ha sido de gran bendición la palabra de Dios, capítulo tras capítulo. No siempre hay grandes verdades, pero hay verdades que van a edificar nuestras vidas constantemente. Puede ser que para mí no sea esto una gran verdad, pero tú no sabes al que está a tu lado le será una gran bendición. Pero aquí hay una gran verdad, la respuesta a todo, el propósito de todo, la fuerza de todo proviene de Dios. ¿Y de qué viene? La Biblia dice el verso 11, ¿por qué? ¿La ira de Dios? No, ¿qué dice? ¿Por qué? La gracia de Dios. Tito está enfrentando serios problemas, sabe lo que tiene que hacer, pero entiende que la respuesta a todo es la gracia de Dios. ¿Qué necesita una iglesia con líderes falsos? La gracia de Dios. ¿Qué necesita la iglesia cuando hay predicadores de vanidad, de mitos, de fábulas, y que se apartan de la verdad y que son de tropiezo? La gracia de Dios. ¿Qué necesita la iglesia con familias destruidas, matrimonios totalmente socavados por el pecado, por la maldad? ¿Qué necesita? ¿Cuál es la respuesta? La gracia de Dios. ¿Qué necesita el joven que es necio? La gracia de Dios. ¿Qué necesita la señorita que está apartada
afectada por la sensualidad, por la inmoralidad? La gracia de Dios. ¿Qué necesita el anciano que vive en hipocresía? La gracia de Dios. ¿Qué necesita la anciana que no cumple el trabajo de ser maestra de bien? La gracia de Dios. ¿Qué necesita los ancianos para que vivan conforme a la palabra de Dios? La gracia de Dios. ¿Qué necesita la iglesia cuando enfrenta a mentirosos, a malas bestias, a glotones ociosos, cuando el testimonio está por el suelo? ¿Cuál es la respuesta? La gracia de Dios. La gracia de Dios. No importa cuán grande es el problema, cuán profundo es el problema, cuán oculto es el problema. No importa, hermano mío, la respuesta sigue siendo una misma: la gracia de Dios. La gracia de Dios. La palabra de Dios llegó a esta iglesia por la gracia de Dios. Llegó Tito como misionero para poner orden por la gracia de Dios. Hay muchos que volverán por la gracia de Dios. Muchos se van a arrepentir por la gracia de Dios. Otros serán establecidos por la gracia de Dios. Otros serán quitados por la gracia del Señor. La iglesia volverá a ser sana y abrigará la sana doctrina por la gracia de Dios. La respuesta siempre es la gracia de Dios. Las ciudades que están dentro de esta gran isla de Creta son inmorales, son perversas, son idólatras, son violentas, son paganas, amadores de vanidades, amadores de las riquezas, violadores, hombres sumamente violentos, crueles, una sociedad totalmente consumida por el hombre y su ego. ¿Cuál es la respuesta para la sociedad? Para la pobreza, para la miseria, para la violencia, para los criminales. ¿Cuál es la respuesta? La gracia de Dios, a través de la predicación del evangelio por la iglesia, a través del testimonio de una iglesia que vive conforme a la palabra de Dios, para que pueda mostrar al mundo que Cristo Jesús es el Salvador y es el Señor. Con la respuesta al mundo: la gracia de Dios. La gracia de Dios. No hay mayor respuesta. No es solo dinero, no solo es compasión, no son obras sociales, es la gracia de Dios. ¿Qué necesita la persona en este instante que vive olvidada, anegada en sus problemas? La gracia de Dios. ¿Qué necesita alguno que está luchando con problemas de salud? La gracia de Dios. ¿Quién necesita a alguno que está enfrentando serios problemas económicos? Los cimientos en su vida están siendo socavados. La gracia de Dios. ¿Qué necesitamos nosotros para continuar predicando la palabra de Dios? La gracia de Dios. ¿Qué necesito para vivir hoy? La gracia de Dios. La gracia de Dios es la respuesta. La gracia del Señor. Entonces, hermano mío, si meditamos en esto, podemos entender algo: que el plan de Dios consiste en demostrar su gracia. Su gracia. En eso consiste la palabra de Dios. En mostrar su gracia. En eso consiste el propósito de Dios, en mostrar su gracia. Porque la palabra de Dios dice en el verso 11: porque la gracia de Dios, que dice, se ha manifestado. ¿Para qué? Para salvación. Primero debemos entender la respuesta de la gracia de Dios. ¿Por qué? ¿Qué produce la gracia de Dios? ¿Qué busca la gracia de Dios? Cuando la gracia de Dios, que emana de la misma presencia de Dios, llega a nosotros, llega a nuestra sociedad, llega a nuestra iglesia, llega a cada uno de nosotros que busca, la palabra de Dios dice: para salvación. Para salvación. Ese es el propósito de la gracia del Señor. Dios quiere demostrar su poder en su gracia para salvación. Para salvación. La palabra de Dios dice en el libro de Lucas capítulo 19, en el versículo 10, en la persona de la gracia que veremos más adelante, dijo así: el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Cuánto choca esto al corazón de los religiosos, que en medio de este contexto, que están criticando, menospreciando el mensaje del Señor, justificándose en sus obras morales, en sus obras de santidad externas, pero están perdidos? No ven su penosa condición. No pueden entender que han sido separados del Señor por su pecado. No pueden ver que no hay mérito humano para que alguno pueda ser justificado delante de Dios. Y es vago perseguir este vano razonamiento de justificarse a sí mismo por algún acto, por algún cumplimiento, por alguna obra humana. Es imposible. Dios dijo que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si usted puede ver su condición antes del Señor, es esta. Y la condición de este mundo sin Dios es esta: está perdido. Está perdido, está separado del Señor. Y no solo está separado del Señor, sino que está condenado por Dios. No solo separado, no solo condenado, sino que el hombre está perdido, totalmente extraviado, totalmente nublado, en tinieblas. Satanás ha cegado su entendimiento para que no vea, no reconoce esa condición. Está extraviado, buscando salvación en sí mismo, y por consecuencia la ira de Dios constantemente sobre él.
Mi amado hermano, la respuesta es la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia del Señor que busca salvación. Salvación, Dios vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Mi amado hermano, entonces tratando de entender lo que está pasando en la palabra del Señor, el libro de Tito capítulo 2, en el versículo 11, Pablo está recalcando a Tito que esta es la respuesta. Tito debe abrigarse a esta verdad. Puedes ser empeñoso, Tito, en tu trabajo. Puedes poner mucho ahínco y esmero, Tito, en tu predicación. Pero la respuesta es la gracia de Dios. Todo tiene que ser producto de la gracia de Dios. Todo tiene que ser producido por la gracia de Dios. Todo es por gracia, Tito. Tienes que aprender esto. La gracia de Dios. La gracia de Dios. Y Tito, por ahí es donde debes entender que debes empezar la gracia de Dios. Y Tito, debes entender que este es el tema central. La gracia de Dios. Y Tito, debes entender que ahí debes esperar en la gracia de Dios. Mi amado hermano, Tito entiende que esto es la respuesta. Tito entiende que esto es importante. Tito entiende que esto va a buscar Dios en su misericordia salvar a lo que se había perdido. Entonces, volviendo al libro de Tito capítulo 2, la pregunta vuelve otra vez: ¿qué es la gracia de Dios? ¿Cómo se puede describir la gracia de Dios? ¿Cómo podemos nosotros definir la gracia del Señor? ¿Cuál es el sentido cuando la palabra de Dios dice: por la gracia de Dios se ha manifestado? ¿Qué entendemos por esa verdad? Hay muchos que a lo largo de estos años de la iglesia han intentado dar cierto significado a la gracia de Dios. He buscado algunos diccionarios, enciclopedias, comentarios bíblicos, y hay muchas definiciones. Todo teólogo tiene una definición de qué es la gracia de Dios. Cada uno de ustedes puede repetir la definición de su teólogo favorito, que es la gracia del Señor. Cada uno ha buscado tiempo para dar cierta definición. Algunos dicen que la gracia es amabilidad, es bondad, es buena voluntad. Otros dicen la gracia es el favor inmerecido de Dios que nos ha dado a conocer a través de Jesucristo. Otros dicen que la gracia del Señor se refiere a la condición de ser favorecido por Dios, especialmente para la salvación. Otros dicen que la gracia de Dios es aquello que otorga Dios hacia nosotros, buscando nuestra consideración delante de Él. Hay muchos. Ahora, no solamente hay predicadores y hay algunos que definen la gracia de Dios, también hay muchos autores de himnos que tratan de mostrarnos qué es la gracia de Dios, y cantamos, ¿recuerda? Oh, gracia admirable, sublime gracia, maravillosa gracia, y cantamos cuán grande es esa gracia. Podemos nosotros predicar de la gracia, definir de la gracia, podemos nosotros tratar de cantar acerca de la gracia del Señor. Usted puede abrigar algo acerca de la gracia del Señor, pero a pesar de todos los intentos humanos de poder definir la gracia de Dios, de cantar de la gracia de Dios, de manifestar la gracia del Señor, hermano mío, nuestra mente finita no va a alcanzar a entender la anchura de la gracia, la profundidad de la gracia, el alcance de la gracia, el poder de la gracia, hermano mío, y mucho menos vamos a tratar de expresarla en algunas palabras. Mire lo que dijo el libro de 2 de Corintios capítulo 8 en el versículo 9, el apóstol Pablo. Mire un momento, la palabra de Dios dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con pobreza fuisteis enriquecidos. Aunque la palabra de Dios dice que nosotros podemos llegar a conocer, y esa palabra conocer es más que un conocimiento teórico, es con un conocimiento por experiencia. Ya conocen la gracia de Dios. De eso se trata, hermano mío. De eso se trata. Sí podemos definirla, sí podemos cantarla, sí podemos predicarla, pero más que nada Dios quiere que usted y yo podamos disfrutar de esa gracia, que podamos conocer de esa gracia, que podamos predicar al mundo acerca de esa gracia, aunque no tengamos una definición exacta, aunque no tengamos un canto favorito, o de repente podamos manifestar a todos. Lo primero que Dios espera es que podamos disfrutar de la gracia de Dios. Hermano, una cosa es decir te amo con compromisos solamente de palabras, y otra cosa es mostrar un amor real a alguien. Vamos a imaginar a un pequeño niño que nació, su madre murió de bastante joven. Tú puedes venir a hablarle acerca de cuán grande es el amor de una mamá. Así se siente el abrazo, así se siente el apego, así se siente el cuidado. Este es el amor de una mamá. Puedes intentar horas hablando, describiendo, ilustrando a ese niño qué es el amor de mamá, pero él nunca va a experimentar y no va a conocer el amor de mamá hasta que venga su mamá y la abrace. Lo mismo tiene que ver con la gracia de Dios. Muchos cantamos de la gracia, algunos definimos la gracia, algunos tratamos de predicar de la gracia de Dios, pero pocos la hemos conocido y las disfrutamos de la gracia de Dios. Uno de los viejos predicadores
del siglo XIX, dijo lo siguiente en cuanto a la gracia de Dios. Hablando de Spurgeon, dijo: no hay nada más miserable que haya un predicador o haya alguno que quiera predicar o cantar de la gracia del Señor sin haber experimentado esa gracia. Volviendo a 1 Corintios 13, será como un símbolo que retiñe. Puede hablar, puede predicar, puede animar a muchos, pero será un hombre miserable porque nunca ha experimentado la gracia de Dios. Puede hablar del perdón, pero no disfrutar del perdón de Dios. Puede hablar del amor de Dios, pero no disfrutar del amor de Dios. Puede cantar del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la bondad del Señor, de la misericordia de Dios, pero seguirá siendo un hombre miserable, camino al infierno, porque de nada sirve todo eso, porque nunca ha experimentado realmente el poder de la gracia de Dios en su vida. Le diré, hermano, como predicador en esta iglesia y en varias otras iglesias donde tuve el privilegio, le diré, pocos de veras pueden manifestar en su vida de todo corazón que han disfrutado de la gracia de Dios. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Mateo capítulo 7, a partir del verso 21, la Biblia dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará ¿dónde? En el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre hicimos milagro, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonio. Y yo les diré: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. No todos, no todos, muchos, dicen el Señor. Y en ese contexto la palabra de Dios dice a partir de Mateo 7:13, nos presenta y nos ilustra el camino del creyente. Viene tras una puerta estrecha y una senda estrecha, y la Biblia usa la expresión pocos. Luego dice: hay otro camino con puerta ancha y camino ancho, muchos. Verá la misma proporción en nuestros días y en nuestra iglesia. Pocos. Usted no debe estar preguntando: ¿él será salvo? ¿Él no será salvo? Usted está preguntando constantemente en su vida. Algo nos dijo el Señor: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esa palabra es presente simple. La idea es constantemente. Hay muchos que creen ser salvos, pero no lo son. Hay algunos que despertarán como el hombre rico en el infierno, levantarán sus ojos estando en el Hades, diciendo: ¿por qué, Dios, tan malo me has puesto aquí? Creyendo toda mi vida que yo iré al cielo. Si usted no disfruta de la gracia de Dios, todo lo que puede cantar, hacer, tratar de servir al Señor es vano, es un símbolo que retiñe, es algo hueco, vacío y vano. Entonces la respuesta a los problemas en la iglesia, a los problemas en las familias, es la gracia de Dios. No importa cuál sea la situación en el mundo, la respuesta es la gracia de Dios. No importa lo terrible que está su hogar, la respuesta es la gracia de Dios. Siempre la respuesta es la gracia de Dios. ¿Pero por qué? Porque la gracia de Dios busca esto: salvación. Salvación. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y por qué? Porque estamos meditando ahora en la palabra de nuestro Dios. Es importante esto, más que predicarlo, más que definirlo, más que cantarlo. Dios quiere que usted pueda gozar la gracia de Dios. Entonces, si podemos meditar en esto, hermano mío, ¿cómo podemos nosotros enfrentar lo que Tito está enfrentando? Si entendemos que la respuesta es la gracia de Dios, si entendemos que es para la salvación, si entendemos, mi querido hermano, que hay que disfrutar la gracia de Dios, entonces Tito tiene un problema. ¿Cómo yo, como pastor o misionero de las iglesias en Creta, puedo yo transmitir la gracia de Dios a los demás hermanos? No es un afán de nosotros, hermano mío. Si usted de veras es un hombre temeroso de Dios y está alineado con el plan del Señor y su evangelio, usted debe orar por aquellas personas que conoce y a las que puede influenciar para que sean salvas. Usted debe trabajar en eso, porque forma parte de la expansión del reino de Dios. Y sí, sobre todo nos preocupamos en los días que nuestros familiares o amigos están en una situación lamentable, probablemente agonizando, y todo el mundo está buscando: ojalá que sea salvo, ojalá que sea salvo. Y casi todos quieren que se salven. Al final se salvó, pastor. Al final hizo su decisión. Al final miró al Señor. Solo Dios sabrá si fue salvo o no. Pero estamos buscando solo en momentos así. Nuestro afán no debe ser ese. Nuestro afán debe ser constantemente orar por aquellos, empezando por nuestro hogar que está en camino al infierno. Ese debe ser nuestro afán. Pero la pregunta es: ¿cómo yo en mi hogar puedo transmitir esa gracia de Dios que yo he disfrutado?
¿Cómo yo puedo, hermano mío, en la gracia de Dios al mismo tiempo obrar en la vida de estos otros hermanos, familiares o amigos a quienes podemos estimar en la carne para que sean salvos? Vemos sus problemas, vemos sus afanes, vemos su miseria, vemos su situación y vemos que están camino al infierno, y cierta desesperación nos carcome porque ¿cómo puedo ayudarle? ¿Cómo puedo ayudarle? Tito enfrenta este dilema. Sí sé que la respuesta es la gracia. Sí sé, Señor, que ellos necesitan salvación. Sí entiendo, Señor, que en medio de todo esto no se trata de mí, se trata de ti, Señor, porque dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado y ellos necesitan experimentar. Ellos necesitan disfrutar de la gracia de Dios. No solo deben cantarlo, no solo deben predicarlo, no solo pueden definir o repetir de su teólogo favorito que es la gracia de Dios, sino deben conocer la gracia de Dios. ¿Y cómo hacemos posible esto? ¿Cómo hacemos posible esto? Que ese hombre duro pueda disfrutar la gracia de Dios. Que esa mujer dura debe disfrutar la gracia de Dios. Que esos jóvenes rebeldes puedan disfrutar la gracia de Dios. ¿Cómo podemos hacer esto? Que cualquiera que Dios trae todavía con un corazón duro pueda disfrutar la gracia de Dios. ¿Cómo pueden disfrutar los ociosos, los mentirosos, los malas bestias la gracia de Dios? ¿Cómo puede disfrutar el hombre que constantemente está causando división en la iglesia la gracia de Dios? La respuesta siempre es la gracia. ¿Cómo puede disfrutar aquel que lucha con problemas en su hogar, económicos, de salud? La gracia de Dios. De eso se trata nuestras lecciones del versículo 11 hasta el versículo 14. El 15 va a concluir todo, pero de eso se trata. Tito tiene que, ¿cómo puede transmitir la gracia? ¿Cómo la gracia de Dios puede ser real? ¿Cómo la gracia de Dios puede transformar las iglesias? Puede salvar a las familias, puede salvar a los esposos, salvar a los jóvenes, salvar a las señoritas, a los jóvenes, a los ancianos, a las ancianas. ¿Cómo puede el Señor restituir todo lo que se ha destruido en el hogar? ¿Cómo puede levantar a alguien preso de alguna inmoralidad? ¿Cómo puede levantar a alguien que cayó? ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede siquiera explicar a alguno lo que estamos haciendo cuando se habla de la gracia de Dios? Así que la solución a esto, hermano, está en el libro de Tito capítulo 2. Nota el versículo 12 que dice, si están conmigo, ¿qué dice? Enseñándonos. Entonces, en la gracia del Señor, al mismo tiempo, Tito tiene que llevar al grupo de hermanos de la iglesia a la gran escuela de la gracia de Dios. Hay una verdad, hermano, no tenemos que ser tan inventivos buscando tan buenas palabras para definir nuestra proposición o la verdad que queremos predicar, porque está en el verso 11, la proposición es clara. El objeto de nuestro estudio es la gracia de Dios. ¿Y qué se dice de la gracia de Dios? Se ha manifestado para salvación. Ese es el mensaje, es la lección en frase. No tenemos que buscar nada más, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Es una verdad. Lo único que puede salvarnos es la gracia de Dios. ¿Y qué necesita la iglesia para disfrutar eso? ¿Cómo podemos disfrutar la manifestación de la gracia de Dios? Entonces Dios dice, lleva a los hermanos de las iglesias en Creta a la escuela de la gracia. Hay lecciones, y en realidad hay 4 lecciones acerca de la gracia del Señor que debemos aprender. ¿Queremos disfrutar la gracia de Dios? Nuestras familias pueden disfrutar la gracia de Dios. Dios puede salvar nuestra iglesia en decadencia. ¿Puede salvar su familia en decadencia? Sí. ¿Qué necesita? La gracia de Dios. La gracia de Dios puede enseñarnos. La palabra enseñarnos aquí es una palabra muy importante en las Escrituras. Tiene un doble significado. Y en el contexto, recuerden ustedes, no solo es necesario saber el rango semántico de las palabras o todo lo que quiere decir, sino se define al final por el contexto. Entonces tiene 2 acepciones muy aplicables en este contexto. Primero, cuando se habla de enseñanza aquí, tiene que ver con impartir alguna instrucción, aprender algo. Es lo que hacen los profesores. Ahí viene la palabra didáctico, de ahí viene la palabra enseñar. Entonces, cuando meditamos en esto, ¿qué queremos nosotros para disfrutar de la gracia? Debemos aprender de la gracia. Hay lecciones que debemos aprender de la gracia de Dios, pero al mismo tiempo esta palabra enseñar tiene que ver con corrección, porque no solamente ha de instruirse constantemente algo teórico, sino tiene que ser acompañada con una disciplina. Cualquiera que pueda enseñar y transmitir algo se burlará de sus alumnos si solamente le enseña conocimiento y no pone como buen maestro la disciplina para que estos puedan aprender. Entonces, por excelencia, el maestro es Dios. El maestro es Jesucristo. Y Tito tiene que tomar la labor de, en amor, en verdad, en firmeza,
instruir sobre la gracia de Dios, pero también disciplinarlos en lo mismo, enseñándonos. ¿Y cómo lo debe hacer? La palabra de Dios dice, verso 12, enseñándonos en tiempo presente, constantemente. Es un trabajo constantemente. Si hay un mensaje que Tito debe continuar predicando hasta el final, sobre la gracia de Dios. Si hay un mensaje sobre los mensajes que siempre se debe predicar, sobre la gracia de Dios. No ha habido mensaje, hermano mío, en que Tito no ha invitado a algunos en la gracia de Dios. Nosotros siempre hemos escuchado mensajes, aún por más de reprensión. La respuesta es la gracia de Dios. Dios no nos ha condenado mientras nuestro corazón lata, siempre nos ha invitado a su gracia, a disfrutar de su gracia. La Biblia nos dijo en Lamentaciones 3, porque la misericordia de Dios es nueva cada mañana, cada mañana. Vamos a ver luego más adelante la diferencia entre la gracia y la misericordia de Dios. Pero antes de eso, hermano mío, quiero que entienda algo más. Note la palabra de nuestro Dios en el libro de Tito, en el capítulo 2. Antes de entrar a la escuela de la gracia del Señor, hay algo que usted y yo debemos entender. Hemos tratado de ver, hermano mío, la gracia de Dios como respuesta. Estamos tratando de entender la gracia de Dios, hermano mío, como un tema prioritario en la iglesia del Señor. Porque puedes cantarlo, puedes predicarlo, pero si no has disfrutado de la gracia de Dios, de nada sirve. Pero ahora quiero que note algo más. No solamente esta respuesta, no solamente la importancia, no solamente el efecto de la gracia de Dios, que es salvación, sino puede entender algo más. Note la palabra de Dios antes de entrar a las lecciones. Note el versículo 11 nuevamente, que dice, porque en referencia a todo lo que ha pasado, la gracia de Dios, que dice, se ha manifestado. Quiero que note algo más mientras vamos a ver más adelante algunas definiciones de la gracia de Dios. ¿Sabe, hermano mío? Podemos hablar de la gracia de Dios como respuesta. Podemos hablar de la gracia de Dios como el todo en la iglesia. Podemos saber la gracia de Dios como alguien que ha disfrutado. Pero tenemos que hablar acerca de la persona de la gracia de Dios también. Porque la palabra de Dios dice en el verso 11, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Qué es esta palabra manifestado? Tiene que ver con algo que se ha develado, algo que se ha traído a luz, algo que estaba invisible, ahora permanece totalmente visible. Alguien que trajo luz en medio de las tinieblas. Y en medio de todo esto, hermano mío, la palabra de Dios describe perfectamente de quién se trata. Nota el versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación, la misma palabra, gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, ¿quién es la persona de la gracia de Dios? Jesucristo. Él es la gracia de Dios. Él es la manifestación de la gracia de Dios. Él es la respuesta. Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Salvador, Él es la respuesta. Jesucristo, la palabra de Dios nos mostró en estos solo versículos, Él es la respuesta. Si no me cree, mire más adelante. Él es la gracia de Dios, Él es la manifestación de la gracia de Dios. Él, todo lo que usted quiere conocer de la gracia de Dios está en Cristo. Él es la persona de la gracia de Dios. Mire el libro de Tito en el capítulo 3, en el versículo 3 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia. ¿Qué más dice? Aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación que dice en el Espíritu Santo. Mi amado hermano, la persona de la gracia es Cristo Jesús. Él se manifestó, su amor, su bondad, su misericordia, todo lo que va a englobar la gracia del Señor lo manifestó en la cruz del Calvario, lo manifiesta desde el trono de la gracia, invitándonos a creer en Él. Mi querido hermano, no puede hablar de la gracia de Dios sin hablar de la persona de la gracia de Dios. Es Cristo Jesús, la persona. Él es el Señor que en la gracia del Señor, la misma gracia de Dios, Él
fue el protagonista de nuestra salvación. El Padre, mucho tiempo antes de la creación, desde la eternidad, ya había predestinado a los suyos, hizo el plan de redención y lo dio a Cristo Jesús. Cristo fue el protagonista de ese plan, y el que ejecuta ese plan es el Espíritu de gracia. Todo comienza por gracia y todo termina por gracia. La palabra de nuestro Dios nos va a mostrar vez tras vez esa verdad. Si nota las escrituras en Isaías capítulo 45, en el versículo 21, la palabra de Dios dice: mirad a mí todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. En el libro de Lucas capítulo 3, en el verso 6, Cristo mismo dijo: verá toda carne la salvación de Dios. Y si nota la palabra de Dios en el libro de Lucas, en el capítulo 2, del verso 28 al verso 30, cuando Simeón tiene en sus brazos al pequeño niño, la Biblia dice: bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Mi amado hermano, el libro de Efesios capítulo 2, en el versículo 8, esa gracia del Señor, esa persona de la gracia del Señor es Cristo Jesús, y Él lo manifestó. Hay muchos versos del Antiguo y el Nuevo Testamento, solamente la salvación está en Él. Si entendemos eso, hermano mío, vamos a despojarnos de toda religión, porque vuelva a la Biblia, el libro de Efesios capítulo 2, verso 8, antes de entrar a las lecciones de la gracia, quiero mostrarle una razón por qué es por gracia. ¿Por qué es por gracia? Porque la respuesta es la gracia. Porque es importante entender la gracia. Porque es importante vivir y recibir y disfrutar de la gracia de Dios. Porque es importante mirar a la persona de la gracia, que es Cristo Jesús. Porque es importante la salvación en nuestras vidas por la gracia del Señor. ¿Por qué? Libro de Efesios capítulo 2, verso 8 y verso 9. Note la palabra de Dios. El mismo apóstol Pablo, hablando de la gracia, dice: conoces de memoria, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Verso 9, que dice: no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué es lo que trae salvación a la iglesia? Salvación a nuestras familias, salvación a nuestra condición. La gracia de Dios. Es por gracia, no es por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras. Hermano mío, el pastor no va a traer salvación. Los hermanos de la iglesia no van a traer salvación. El hermano religioso entre nosotros no va a traer salvación. El dinero no va a traer salvación. Tu buen trabajo no va a traer salvación. Tu buena vida moral no va a traer salvación. Tu vida religiosa no va a traer salvación. Las cosas buenas que has hecho no va a traer salvación. No por obras. No es nuestro bautizo que nos trae salvación. No es una oración que nos trae salvación. No por obras. Solamente proviene por la gracia del Señor. ¿Sabe? Había un viejo predicador también, muchos años atrás. Este viejo predicador dijo lo siguiente, bastante interesante su mensaje. Un domingo por la mañana se paró allá en el sur de Estados Unidos y dijo lo siguiente: como los he dicho antes, lo que dijo, no confiaría los mejores 15 minutos que jamás haya vivido para llevarme al cielo, mucho menos algunos de los peores. Tenía toda la razón. Aún en nuestros mejores minutos de nuestras vidas, en lo que hemos creído, que hemos vivido en una gran santidad, no son suficientes para llevarnos a la presencia de Dios. No es por obras. ¿Sabe, hermano? Podemos descender y profundizar un poco más. ¿Sabe por qué? Porque la condición del hombre, como la Biblia nos dice en el libro de Efesios 2, en el verso 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos en esa penosa condición, muerto. Un muerto no puede levantarse por sí mismo. Sepultados por vuestros delitos y vuestras iniquidades, nuestra rebeldía, nuestras concupiscencias. ¿Por qué? Porque por naturaleza no queremos venir a Dios. Por naturaleza no podemos venir a Dios. Estamos muertos. Esto, hermano mío, tiene que ser entendido. No quita la responsabilidad y la culpabilidad del hombre. Igual, el pecador que no se arrepiente sigue condenado al infierno. ¿Qué necesita él? La gracia de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Así que si entendemos eso, tenemos una buena base para entrar a la escuela de la gracia de Dios. ¿Qué es entonces la gracia de Dios? ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo lo experimentamos? Vamos a la escuela de la gracia. Nuestro gran mensaje: la gracia de Dios se ha manifestado
para salvación. ¿Qué necesita ese hombre perverso en su hogar? La gracia de Dios. Ese joven perverso, la gracia de Dios. Los problemas en la iglesia, la gracia de Dios. Los problemas en su hogar, la gracia de Dios. ¿Cómo experimentamos? Hay lecciones, hay 4. Hoy vamos a ver por lo menos la parte introductoria de una de ellas. Vuelvo a la Biblia, libro de Tito capítulo 2, hermano mío, note el verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, nota, para salvación a todos los hombres. No puede hablar usted de la gracia de Dios y no hablar lo que produce la gracia de Dios, salvación. Aunque no definamos, aunque no cantemos correctamente, algo sí debemos entender. ¿Qué produce la gracia de Dios? Es el poder de Dios para salvación. Por eso dijo el libro de Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. La gracia de Dios que emana de Dios viaja con poder para salvarnos de esta penosa condición. Para salvarnos. ¿De qué nos va a salvar el Señor? ¿Qué es lo que constantemente nos aqueja, hermano? Yo le ruego de todo corazón, preste atención. No hay nada más grande en esta vida que ser alguien que disfrute de la gracia del Señor. Oh, yo puedo predicarlo, yo puedo cantarlo, puedo insistir en usted, pero si usted no disfruta la gracia de Dios, no va a entender. Todos aquellos que han sido rescatados de su vana manera de vivir, sus pecados perdonados, han visto la persona de la gracia de Dios y viven dentro de la gran esfera de la gracia de Dios y disfrutan las riquezas de la gracia de Dios y viven aún en medio de las circunstancias difíciles mirando la gracia del Señor constantemente, que no nos va a dejar. Es otra cosa, es otra cosa. Oh, yo lamento por pocos que viven así. Más bien digo, lamento por los muchos que no viven disfrutando la gracia de Dios. Oh, hermanos, si yo pudiera traerlo, si yo pudiera hacer algo, lo haría, pero no es mi obra, es la obra del Señor y su Espíritu Santo. Pero la gracia de Dios, hermano, es indescriptible. La gracia de Dios, hermano, va más allá de lo que usted pueda pensar. La gracia del Señor que rodea al creyente constantemente y lo acompañará por toda la eternidad. Es algo que no puedo definirlo, es algo que no solo puedo cantarlo, es algo que faltaría las palabras, es algo que la mente humana no pueda entender, pero sí puede llegar a disfrutar, sí puede llegar a conocer la gracia del Señor. O puede mostrarme un hombre con problemas, pero si tiene la gracia de Dios. Muéstreme a alguien con ciertos problemas de salud, pero la gracia de Dios. Muéstreme a alguien realmente afligido por sus enemigos, pero le mostraré aún más la gracia del Señor. Muéstrame uno débil, constantemente siendo cavilado por su maldad, pero le mostraré un hombre vencedor por la gracia de Dios. La gracia del Señor, hermano mío, porque de eso se trata la salvación. ¿De qué? De todo lo que el pecado ha traído en nuestras vidas. El problema es el pecado, y no solo es el problema, es el pecado en el mundo. El problema principal es su pecado. En Isaías 59, a partir del verso 1 en adelante, Dios va a decir que vuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y Dios. El problema es el pecado. ¿Qué es el pecado? Todo lo que Dios oye, todo lo que quebranta la palabra de nuestro Dios, de acto, de pensamiento, de omisión. Eso es lo que Dios aborrece. ¿Y Dios de qué quiere salvarnos? Del pecado. ¿De qué quiere saber? Las consecuencias del pecado. Y en la escuela de la gracia hay 4 grandes lecciones acerca de la gracia de Dios. Y vamos a ver la primera: la gracia de Dios y la salvación. Y la salvación de la pena del pecado. Luego veremos la gracia de Dios y la salvación del poder del pecado. Luego veremos la gracia de Dios y la salvación de la presencia del pecado. Pero luego terminaremos viendo la gracia de Dios y la salvación de la posesión del pecado. Oh, hermano mío, y a veces hemos agregado uno más. ¿Sabías 3, no es cierto? Hay 4. Sí, hermano, el libro de Tito, poderoso en la palabra de Dios. El Señor nos quiere salvar de la posesión del pecado. Mi amado hermano, disfrute de la gracia de Dios. Disfrute de la gracia de Dios. No sé por lo que está pasando, pero la respuesta es la gracia de Dios. Siempre ha sido la respuesta. La gracia de, mira al Señor. En su gracia Dios provee, en su gracia Dios salva. Y no solamente podemos disfrutar de estas promesas en cuanto al poder, la pena, la posesión y la presencia del pecado, sino podemos contener en nuestras vidas un Salvador constante. Por eso se llama Salvador. ¿Tenemos dificultades? Tenemos un Salvador. ¿Tenemos enfermedades? Tenemos un Salvador. ¿Tenemos valle sombra y de muerte? Tenemos un Salvador. ¿Tenemos enemigos? Tenemos un Salvador. Hay hambruna, pero tenemos un Salvador. Hay un Salvador. Hay un Salvador. Puede disfrutar de la gracia de Dios. Es la respuesta.
La gracia de Dios. No tiene que definirla, no tiene que cantarla solamente, no tiene que intentar probarla, solo tiene que gozar. ¿Y cómo se recibe la gracia de Dios? De eso se trata. Vamos a aprender algunas lecciones. Tiene que ver con Cristo Jesús. Mire la Biblia, el libro de Tito capítulo 2, nota verso 11, de manera introductoria nada más. Vamos a ver la primera lección. Tito llama, sienta a todos, abrimos las Biblias, vamos a la pizarra. Lección número 1, queremos que todos gocen la gracia de Dios. Tenemos que aprender la gracia de Dios y la salvación de la pena del pecado. La gracia de Dios y la salvación de la pena del pecado. ¿De qué nos quiere salvar primero la gracia de Dios? De la pena del pecado. Mire el verso 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, ¿qué dice? A todos los hombres. La palabra salvación por sí sola, hermano, expresa el anhelo de Dios a favor del hombre. Manifiesta su obra redentora, su propósito principal. La palabra salvación va a connotar liberación, rescate del pecado. ¿Qué es lo que quiere el Señor? En su propósito, Él quiere librar al hombre de lo que el pecado trajo en consecuencias, que es la muerte. La palabra de Dios dice claramente en el versículo 14 que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto tiene que ver la gracia de Dios, la salvación en Cristo Jesús de la pena del pecado por nuestras iniquidades. Él quiere redimirnos. Lo que predica Cristo en la cruz del Calvario es algo que usted y yo nunca debemos olvidar. Dios dijo en Romanos 6:23, y desde el Antiguo Testamento dice lo mismo, que la paga del pecado, ¿qué es? Es la muerte. La paga del pecado. Ni usted ni yo somos la excepción a la regla. La paga del pecado es la muerte. Pero ¿qué muerte? ¿Qué consecuencias tan graves trajo la muerte? Vimos en el libro de Génesis, cuando en el capítulo 3 el hombre desobedece a Dios, murió. Primero fue separado de la presencia de Dios, fue separado de la gloria de Dios, fue separado de la santidad de Dios, él y la mujer. Y todos como descendientes de nuestro padre Adán, somos también hijos de ira. Por desobedientes somos separados de esa presencia de Dios, esa santidad de Dios. Somos separados de esa gloria de Dios. Y si Dios está lejos de nosotros, estamos muertos. Y nuestra condición cambió, sometidos constantemente a nuestra maldad, sujetos a nuestras maldades, encadenados a nuestros vicios, teniendo un corazón negro, duro, como de piedra, dijo la palabra de Dios, también engañoso y perverso. Oh hermano mío, una naturaleza totalmente putrefacta, podrida, aberrante delante de Dios. Él mira la condición del hombre impío, iniquidad por todas partes, enfermo de la punta del pie, de la punta de la cabeza, como estaba enfermo su pueblo. En el libro de Isaías capítulo 1, no hay nada en él sino hinchazón y podrida llaga, hediondo, enfermo. Lo que produce delante de Dios es ira, es náuseas. Usted y yo así somos por naturaleza. Nuestra alma es negra, nuestra vida es oscura, nuestra iniquidad está en nuestro corazón, brota por nuestras extremidades. Ninguno de nosotros, por más bueno que intente ser, sin Cristo Jesús, sigue teniendo esa podrida condición. Es un pecador, un leproso. Recuerda con cuál general vino a la presencia de Eliseo buscando ser limpio. No importa cuán gran general eras, el profeta le dijo: tú eres un leproso, y se ofendió. Necesitas ser limpio. No importa el título que obtenga, no importa cuántos años está, si la sangre de Cristo no limpia sus pecados, sigue siendo leproso, sigue siendo un pecador hediondo ante los ojos de un Dios 3 veces santo. Sigue siendo un hombre merecedor de la ira piadosa del Señor. Usted sigue condenado al infierno. La salvación del Señor por eso se manifiesta ahí, porque alguien tiene que tomar el precio de nuestra maldad. Dios no puede mirar al otro lado y decir: no voy a derramar mi ira. Él no se contradice. Él sigue siendo el mismo Dios del Antiguo y el Nuevo Testamento. Algunos malos teólogos de redes sociales creen que, bueno, estamos en una época
época de gracia. Aquí Dios es más compasivo. Aquí Dios no, ¿cómo me va a castigar como castigó a David? Aquí como Dios va a tratarnos como trató a su pueblo. No, hermano, Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Si algo podemos ver, Dios nunca cambia, dice el libro de Lamentaciones. Él sigue odiando el pecado en el Antiguo Testamento como lo odia en el Nuevo Testamento. Y la salvación en el Antiguo y el Nuevo Testamento sigue siendo por una verdad, por la gracia de Dios. Él no va a cambiar. Los hombres del Antiguo Testamento eran salvos por la gracia de Dios. ¿Qué necesita usted, hermano? ¿Qué necesita este mundo? ¿Qué necesitamos entender? ¿Qué necesitan nuestros familiares? Necesitan entender que por su iniquidad, por su maldad, han sido condenados. La paga del pecado es la muerte. Y Dios desterró al hombre y preparó un lugar donde va a manifestar su ira por toda la eternidad, y se llama el infierno. El año pasado, a principio del año pasado, hemos pasado una serie de mensajes acerca del infierno. Ha sido uno de los mensajes más difíciles de predicar en mi vida, y le aseguro, para algunos, más difíciles de escuchar. Porque así como Dios habla del cielo, habla bastante del infierno. Y sabe, a lo largo de toda la palabra de Dios, en toda la porción de las Escrituras donde se habla del infierno, ¿sabe quién es el predicador que más referencias hace al infierno? Jesucristo. Cuenta las veces, porque Él entiende esto. Él es el Salvador. Quiere salvarnos del tormento eterno. Quiere salvarnos de las llamas eternas, de ese lugar donde la palabra de Dios dice que el gusano no muere. Es un lugar tormentoso. Hemos visto, es un lugar oscuro, es un lugar alejado de Dios, es un lugar donde todo el peso de la ira de Dios el hombre la experimenta por toda la eternidad. Es un lugar que exponencialmente el castigo va a ser más grande, eternamente. Es un lugar donde todos sus sentidos estarán activados. Usted escuchará, usted verá, usted sentirá las llamas, podrá escuchar el crujir de otros, el llanto de otros. Y en esos días hemos visto que hay dos tipos de habitantes en las llamas del infierno. En este instante puede mirar a los que crujen los dientes y puede escuchar a aquellos que están llorando constantemente. Estos que crujen los dientes, porque dice ese lloro y el crujir de dientes. Los que crujen los dientes son aquellos que están ahí enojados con el Señor, están ahí reclamando a Dios, están ahí airados con Dios. En el infierno, recuerda, hermano, ninguno se va a arrepentir. Por una razón, los hombres son malditos por toda la eternidad, porque el hombre está muerto en delitos y pecados. Y aunque las llamas del infierno se intensifiquen por 1,000,000 de veces, no habrá arrepentimiento. Habrá estos hombres que están levantando el puño en el infierno. Habrá hombres que están gritando en contra de Dios, blasfemando su nombre, blasfemando la sangre de Cristo, y básicamente diciendo: ¿por qué a mí me has puesto en las llamas del infierno? ¡Qué malo eres! Así va a haber un grupo de hombres enojados con Dios. Pero habrá un grupo de hombres que yo creo que, si van a estar ahí, son los que lloraremos. Y si alguno de ustedes va al infierno en las bancas de la iglesia, usted va a estar llorando en el infierno. La palabra llorar ahí tiene que ver con un lamento constante, de compunción de corazón, no en arrepentimiento. En cierta forma sí, porque dirá: yo tuve la oportunidad, yo escuché el mensaje, yo asistí constantemente, pero mi corazón se cerró. Yo llegaba, yo participaba, pero entraba por aquí, se iba por allá, campaña tras campaña, año tras año, hasta que morí. Y ahora estoy en el infierno. Llorará, llorará, llorará. Mi amado hermano, pero la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Déjeme decirle, cualquiera que muere sin mirar y creer la gracia del Señor, la persona de la gracia de Cristo Jesús, o está llorando en el infierno o está crujiendo los dientes en el infierno. Yo puedo mirar mi vida, puedo mirar el testimonio de otros hermanos, y puedo asegurar que conocí a muchos que pueden estar llorando en el infierno y otros crujiendo los dientes en el infierno. Un día, hace muchos años atrás, una hermana llamó diciendo: mi hijo está yendo, pastor, al grupo de jóvenes en la iglesia. Dijo: amén, hermana, que venga, por fin, pastor, este joven está perdido, que llegue a escuchar hablar de Dios, ya muchos años atrás.
Era un día sábado, obviamente, pero el joven no llegó a la iglesia. Resulta que se fue a tomar por ahí con los amigos y en la noche borracho y tratando de llegar a su casa, se resbaló, estaba lloviendo y cayó, se golpeó la cabeza y murió. Su mamá me llama antes de la noche: se murió mi hijo, se murió mi hijo. Yo sé que está en las llamas del infierno, murió en sus borracheras. Era su oportunidad. Al siguiente día sí entró a una iglesia, pero entró en un cajón. Hermano, no podemos jugar con esto. Usted no sabe cuándo va a partir la presencia de Dios. Dios sí. Pero la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Mi amado hermano, la gracia de Dios está para usted en esta noche. Él quiere salvarlos de la pena del pecado. ¿Merecemos el infierno? Sí. Dios no puede contradecirse, no va a cambiar. Por eso la gracia de Dios se ha manifestado. Cristo Jesús, como dijo el libro de Tito, aún nosotros en el versículo 3 de Tito 3, siendo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a los otros, tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. El sacrificio de Cristo, mientras recibe la ira de Dios, alguien tenía que pagar el precio y Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Para resumir, predica mucho. En primer lugar, es un sacrificio sustitutorio. ¿Por qué? Tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Si puede mirar a Cristo, sí, nos sorprendería que no hay figura en Él, algo atractivo. ¿Usted ha visto un hombre que chocó fuertemente? Yo sí, varias veces en la carretera. Y no hay nada bueno. O sea, si uno chocó y fue frontal el choque, tú puedes ver a un hombre, una masa humana ahí, todo ensangretado, no hay nada. Imagina a Cristo ahí. Sí está sufriendo. La corona de espina ensangrentando su cabeza, sus manos horadadas, sus pies horadados, la sangre, un baño de sangre era, hermano, era un baño de sangre. La cruz era una muerte cruel, horrible. Y lo que ves en Cristo, un baño de sangre. Se percibe el aroma a sangre. La cruz está, toda la sangre de Cristo desparramada por todo lado. El dolor, la angustia. Puede mirar a Satanás levantando el puño de victoria, al enemigo también, al hombre, por fin, los religiosos. Pero lo que más está padeciendo Cristo en esas 3 horas es la ira del Padre. Dios tuvo que dar la espalda a Dios y tuvo que derramar su ira porque su Hijo estaba tomando tu pecado, mi pecado, la cruz del Calvario. Él tomó nuestro lugar. Lo que debíamos pasar es su eternidad en el infierno, Cristo lo pagó en ese instante en la cruz. Por eso es sustitutorio. Por la pena del pecado tomó nuestro lugar, pero también expiatorio, porque era el sacrificio excelente. Ese sacrificio sí quita el pecado. Ese sacrificio sí perdona el pecado. No hay pecado que la sangre preciosa de Cristo no limpie. Por eso es expiatorio. Él pagó el precio. Pero también, hermano mío, fue propiciatorio, porque ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario satisfizo la ira de Dios. Dijo, consumado está. No necesitamos más sacrificios. Y debe ser un sacrificio personal, porque es lo que yo quiero llegar para que la próxima semana no se pierda. Volviendo al verso 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, que dice, a todos los hombres. Y debemos estudiar esto. Algunos creen que todos se van a salvar. No, todos van a tener la oportunidad, sí, pero los que creen serán salvos. Ese es el punto, los que creen. La oportunidad está para todos, pero el que cree en el Señor Jesucristo, la palabra de Dios dice que será salvo. Mi amado hermano, ¿por qué? El sacrificio de Cristo es personal. Es personal. Nuestro trabajo, hermano, en la palabra de Dios, en la casa de nuestro Dios, es dar gracias a Dios, no solo porque escuchamos el mensaje, sino porque podemos disfrutar de la gracia de Dios. Aunque sepamos que vamos a morir tarde o temprano, algunos de nosotros, todos vamos a morir. Sabemos que somos salvos de la pena del pecado. Y por si acaso, esta salvación no se pierde, sino ¿dónde cabería el poder de la gracia de Dios? ¿Cristo tendría que morir constantemente?
Hay muchos que creen que la salvación se pierde. No han estudiado la palabra de Dios. Estarías menospreciando lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Así que vamos a terminar este tiempo, hermano, en oración. Gracias por su atención. La próxima semana vamos a seguir meditando en las lecciones de la gracia. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias otra vez por la gracia de Dios, por la salvación de Cristo Jesús que tomó nuestro lugar. Tenemos un Salvador hoy. Te ruego, Padre, si alguno vive muerte, delitos y pecado, vestido de religión, hoy pueda mirar a Cristo y pueda ser salvo de la pena del pecado. La paga del pecado es la muerte. El alma que pecare ciertamente morirá. Oh, ningún fornicario, ningún adúltero, ningún hechicero, ningún mentiroso, todo esto heredará el reino de los cielos. A algunos dirás, apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. A otros dirás, atadle y echadlo afuera, y será el lloro y el crujir de dientes. Tu palabra dice: el que debemos temer no es el que mata el cuerpo, sino el que puede poner nuestras almas en el infierno. Gracias, Señor, por salvarnos de las consecuencias de nuestro pecado. Gracias porque tenemos un poderoso Salvador. Oh, Padre, queremos mirar a Cristo, queremos creer en Él, queremos seguir gozando de la salvación. Qué Salvador tan precioso tenemos hoy. Ayúdanos, Padre, levanta a las familias, levanta a nuestra iglesia. La respuesta es la gracia de Dios, porque la gracia de Dios se ha manifestado. En Cristo bendice tu palabra. Amén.